Bueno, entre TTL y CMOS, además de la tecnología utilizada para crear el tipo de, el tipo de encapsulado, una utiliza transistores bipolares de unión, la que es la TTL, y la CMOS utiliza transistores MOSFET. Además de eso, y el voltaje, existen otras características que las identifican. Sin embargo, para fines de las compuertas lógicas digitales, la que más nos interesa es el voltaje. ¿Dónde va a ser un nivel bajo, que lo vamos a considerar como cero, y dónde va a ser un nivel alto, que lo vamos a considerar como uno? Vamos a recorrer las distintas compuertas digitales, empezando por esta que es el inversor. Su símbolo es este, es un triángulo con un círculo. Este círculo es muy importante en las compuertas lógicas, dado que cada que coloquemos este círculo a la salida de una compuerta, significa que va a invertir el valor. Esta es la entrada. La entrada siempre la vamos a colocar del lado izquierdo y la salida que se coloca del lado derecho. Este es el inversor. La tabla de verdad del inversor es una tabla muy simple. Simplemente si a la entrada tenemos un nivel de voltaje bajo, o sea, un cero, entonces a la salida vamos a obtener un nivel de voltaje alto. Quiere decir que está invirtiendo. Si yo entro un 1, va a sacar un 0. Si yo entro un 0, va a sacar un 1. Si lo queremos ver como una ecuación, simplemente va a ser que la entrada va a ser igual a la salida negada. Para denotar el negado, vamos a denotar con una barra o bien con un apóstrofo. Con un apóstrofo también indicamos que es esa variable en su forma negada. El siguiente es esta compuerta, este símbolo que le llamamos compuerta AND. Ya tiene dos entradas y una salida. Su tabla de verdad de la compuerta AND equivale a la lógica como si fuera un I. Su ecuación va a ser una multiplicación. Entonces tenemos dos niveles bajos, va a dar un bajo, 0 y 0. Su tabla simplificada la voy a escribir de este lado. Entrada y salida. Entonces 0 y 1 me va a dar un 0. 1 y 0 me va a dar un 0 y solamente va a dar 1 cuando las dos entradas sean 1. Por eso le llamamos como si fuera multiplicación. 1 con 1 da 1. El siguiente símbolo es el de la compuerta OR. O en lógica normal sería como la letra O, 1 o 2. El símbolo es este, que parece un boomerang con dos entradas y una salida. Su tabla de verdad es esta, la tenemos aquí igual que la anterior con niveles bajos y niveles altos. Entonces la voy a reescribir de aquí de la manera más compacta. Entonces si tengo 0 y 0, a la salida va a dar un 0. Si tengo 0 y 1, a la salida me va a dar 1. Si entra 1 y 0, me va a dar un 1. Y si entra 1 y 1, va a dar un 1. ¿Se dan cuenta? Es como si fuera una letra O. Con uno de los dos que esté en 1, ya la salida da 1. Su ecuación lo podemos tener como si fuera una suma, una compuerta OR. Este es un tipo de compuerta especial, le llamamos OR exclusiva, se abrevia XOR y para pronunciarla en general la pronunciamos como XOR o XORX. Su símbolo es como si fuera una compuerta OR, pero con doble raya, con doble rayita. Su tabla de verdad es esta y nos es muy útil para muchas aplicaciones. Es muy útil utilizar esta compuerta. Voy a escribir su tabla simplificada. Ahí ven. Entonces tendremos cuando entra bajo 0 y 0, sale 0. Cuando entra 0 y 1, sale 1. Cuando entra 1 y 0, sale 1. Y cuando entra 1 y 1, sale 0. Se puede simplificar de la siguiente manera. Cuando las entradas son diferentes, da un 1. Y cuando las entradas son iguales,
me da un 0. Su símbolo de la compuerta es este, es como una suma en un círculo, y su ecuación sería la multiplicación de A por B más la multiplicación de B por A. Muy bien, pues todas las tecnologías las podemos reducir a estos parámetros que son los más importantes para tenerlos en cuenta en algún diseño lógico. Uno es el retardo de propagación, que significa cuánto tarda, o sea, el tiempo que conmutan los transistores dentro de ella para que pueda dar una salida. Si yo entro 0, 0, ¿cuánto tiempo va a tardar para tener la salida? Eso es lo que le llamamos retardo de propagación. La tensión de alimentación, como lo vimos en un inicio, es diferencia entre tecnología TTL y CMOS. Es muy importante para ver cómo puedo alimentar, ¿no? Cómo puedo alimentar, si con 0 o 5 volts, con menos 5 o 5 volts, o qué niveles de voltaje voy a estar utilizando. Depende de la familia de compuertas lógicas. El consumo se refiere a la corriente, no a la tensión. Se refiere a los amperes que va a estar consumiendo y también a los amperes que va a estar sacando entregando a la salida, ¿no? Es importante tener en cuenta cuánto amperaje va a salir para ver cuántas compuertas se pueden poner en cascada, ¿no? A lo que le llamaban carga y fan out, que es es limitado en algunas compuertas porque el amperaje va disminuyendo, la tensión en corriente directa va disminuyendo conforme se va haciendo más grande el circuito. Los niveles lógicos de entrada y salida, pues claramente son los que nosotros definamos. ¿Cómo lo vamos a interpretar nosotros? En general, con TTL es 0 y 5. 0 volts es un 0 lógico y 5 volts es un 1 lógico. Aquí tenemos el retardo de propagación. En realidad no es instantáneo, ¿verdad? No es instantáneo. Las hojas de datos de cada componente me dicen cuánto tarda la transición de pasar de alto a bajo, cuánto es lo que demora de tiempo. Ese es el retardo de propagación, ¿no? En la vida real nunca tenemos una subida de esta manera, que vaya en bajo y pase alto de manera instantánea, sino que siempre tenemos una rampa, ya sea en la subida o sea en la bajada del voltaje, la transición del 0 a 1. El fan out es muy importante y hay que checar en cuánto fan out tiene en la hoja de datos de cada compuerta y de cada fabricante. ¿Por qué? Porque es cuánto voltaje puedo yo dar a la salida, tanto también como corriente, o sea, cuánto voltaje y cuánto amperaje, para cuántas puertas puedo conectar a la salida. A veces mi circuito se hace demasiado grande y no da, aunque esté bien configurado, esté bien polarizado y bien diseñado, algo falla. ¿Por qué? Porque el fan out no alcanzó para tantas compuertas, ¿no? Si probablemente nada más me diga fan out de 2, entonces no le voy a poder poner 3 compuertas porque esta no le va a aguantar la corriente ni el voltaje, ¿no? Entonces, la última compuerta estaría de sobra. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner una compuerta para subir el voltaje que se llame buffer, que en realidad solamente entra y sale. Entra y sale, pero a su salida tiene un nuevo fan out. O sea, puedo volver a crear, colocar muchas compuertas, nuevamente como si reseteáramos el fan out, ¿no? Tengo otras 2 más para poner. Y para terminar, estas son las compuertas como las conocemos en el DIP 14, en el empaquetado DIP 14 son las más comunes, con las que podemos hacer experimentos en la tablilla de experimentación. Y esta es su nomenclatura, ¿no? Si la vemos, dice SN74LS02, ¿no? Toda esa nomenclatura se construye a base de estos prefijos, ¿no? SN o HD son los fabricantes, ¿no? En general SN es Texas Instruments y HD Hitachi. Hay muchos fabricantes, aquí solamente estoy poniendo 2 ejemplos, ¿sí? Entonces, eso es la primer sigla, SN HD, ¿sí? El fabricante. La siguiente es la familia lógica. La familia lógica TTL siempre es 74, ¿sí? Todos son 74. Toda la familia lógica TTL es 74. Los siguientes letras, LS, en este caso las dos son LS,
las siguientes dos letras, significa la subfamilia lógica, ¿no? En el caso del S significa low power, tipo Shockley, el tipo de diodo, ¿no? La puede ser S, que significa velocidad, speed. Puede ser HC, que significa high speed. Esta es la familia lógica. Lo único que va a cambiar son las velocidades y el voltaje, los voltajes de ceros y unos. La más común es la LS. Y el siguiente número es el número de compuerta, ¿no? Todas están codificadas, ya sea una compuerta NOT, una AND, una OR, una XOR, todas están codificadas. Entonces, 74 y un número. En este caso es la 7402 y esta es la 7404. En resumidas cuentas, esta es 7402, todos los demás para identificar el número de compuerta, 7404. Con el 74 yo sé que es una TTL y con el último número yo sé qué tipo de compuerta es. Así creo la nomenclatura del TTL DIP14. Esto todo lo puedo ver en la hoja de datos de una compuerta específica, por ejemplo, la 7404 de National Semiconductor. Esta es, aquí me dice cómo están configurados. Dice, la 6404 es una compuerta NOT, es un negador, es la primera que vimos. Dice, y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 compuertas dentro del chip. DIP14, dice 6 compuertas. Y aquí me dice cómo lo tengo que conectar, ¿verdad? GND, que es una tierra, VCC, que es voltaje conector-conector, que aquí lo polarizo a 5 y listo. Si yo aquí a la pata 1 le pongo un 1, a la pata 2 me va a sacar un 0. Si a la pata 3 le pongo un 0, a la pata 4 me va a sacar un 1. Aquí me dice los niveles, cómo es la ecuación y cómo es la tabla de verdad. La hoja de datos trae precisamente todas las configuraciones, las dimensiones específicas del paquete, las corrientes y voltajes que utiliza e incluso algunas gráficas de propagación. Para la tecnología CMOS es básicamente similar, ¿no? La tecnología CMOS se identifica por la serie 40, ¿no? Entonces tenemos 4007, en este caso, por ejemplo, 4007, 4071, tenemos 4032, 40 y un número, significa que es la tecnología CMOS. Aquí las primeras letras no significan el fabricante. El fabricante, como vemos, trae su logo, trae su loguito aquí, este es de Texas. El primer dígito significa, a veces simplemente significa que es un estándar, por ejemplo, este CD, que es el más común, significa que es una compuerta CMOS estándar, ¿no? Pero también tenemos otros que significa alta velocidad comparable con TTL, alta velocidad en CMOS, y eso es lo que significan las primeras siglas. Después tiene 40 y el número, ¿no? 4002, que identifica la compuerta en sí, CMOS, y al final tiene un identificador que lo que va a significar es un buffer. La B es de buffer, ¿no? V es que no tiene buffer, B es que tiene un buffer, A significa que es una compuerta convencional, una compuerta común y corriente, y B también significa que tiene buffer. Entonces así puedo identificar de inmediato la compuerta. También tengo que irme a su hoja de datos de cada chip. Y esto es lo que me dicen sus hojas de datos, ¿sí? Tengo CD41B, o sea que es una compuerta convencional 4071. Es el identificador para una OR, para una compuerta OR, y con buffer. Y me dice la disposición de los pines, ¿no? Cómo, en qué entrada, en qué pines están las entradas. Por ejemplo, si aquí pongo 0, 0, en el pin 3 me va a poner 0 de salida, ¿verdad? Y dónde están los pines donde tengo que polarizar con VDD, que es voltaje drain, o VSS, que es voltaje source, ¿no? ¿Cómo puedo yo polarizar? Todo eso lo veo en mi hoja de datos. Para resumir, estas son las compuertas comunes, TTL, son las que utilizamos para hacer experimentos en los laboratorios. Entonces, todas son 74 porque es la familia TTL. Entonces, tenemos 7400, que es una compuerta NAND. Si se dan cuenta, es una AND con una bolita, que eso quiere decir que está negada, ¿no? Entonces, es una AND, es una compuerta AND negada, se llama NAND. La 7402
Este era 7400. 7402 es una OR negada, ¿sí ven? Entonces, una OR que tiene un negador, entonces una NOR. La 7404 es la que tuvimos de ejemplo, entonces este simplemente es un negador, es un NOT. La 7408 es una AND. 7410 es una NAND, pero de 3 entradas. 7411, una AND de 3 entradas. 7420, una NAND de 1, 2, 3 de 4 entradas. La 7421, y todas son 74. Fíjense, esta es una XOR. La 7486, 7432. ¿Cuáles son las que más utilizamos? Pues la 7432, que es la compuerta OR. ¿Sí? La 7400, que es la compuerta negada, y la 7408. Entonces así se pueden conseguir en un distribuidor. La 7404, 7408, 7432. Y este es el resumen de símbolos que estamos utilizando, que vamos a utilizar. Entonces la AND, este es su símbolo. La NAND, que quedamos que esta bolita significaba que iba a estar negada la salida. La OR, y lo mismo, la OR negada, y la XOR, ¿sí? Y tenemos mi compuerta, que es para la negadora, la que invierte, y esta que no tiene la bolita, que se llama buffer. Lo que entra es lo que saca. ¿Para qué sirve? Para el fan out, como lo vimos anteriormente.